Buenas noches con todos. Vamos a continuar con la serie de talleres entendiendo la ciencia del plasma, como hemos venido realizando anteriormente. Son una serie de 12 talleres y ahora nos encontramos en la parte número 4. Vamos a hablar sobre la salud, la naturaleza y el alma, entendiendo que parte de esta tecnología está muy emparentada con las leyes naturales que rigen el funcionamiento del universo. La tecnología que, como ya conocemos, es presentada por parte de la Fundación Keshe para todos los buscadores de conocimiento. Primeramente, vamos a tratar el tema relacionado con la salud. Y entendiendo que el cuerpo humano, como todo lo que existe, emite campos de energía, recibe campos de energía, hay una interacción dinámica de los campos energéticos. Vamos a entender cómo es que se establece esa interacción de los campos y su influencia en el cuerpo físico del ser humano. Todas los objetos biológicos y no biológicos siempre tienen un campo primario fuerte que está ubicado en su núcleo. Y en el caso del cuerpo biológico del ser humano, es equiparable con el alma. Mientras la espiral se desenvuelve hacia afuera con la fuerza centrípeta, entonces los bordes exteriores del campo se muestran como la entidad física, es decir, en el plano de la fisicalidad. Y este plano de la fisicalidad es el cuerpo biológico, mientras que los campos intermedios están conectados a la emoción a través de nuestro cerebro. Esta es la ubicación física, podríamos decir, del alma, que para los conocimientos expuestos por la Fundación Keshe se encontraría en este punto central del cerebro. Entonces, la vida se sostiene a través de la interacción de los campos de energía. En la fisicalidad tenemos los aminoácidos que se producen debido a la interacción dinámica de los campos de energía entre el planeta y el Sol. Esta interacción dinámica de campos genera en la alta atmósfera la presencia y la formación de los aminoácidos, mientras los minerales son específicos de acuerdo a las condiciones específicas de nuestro planeta y de su relación directa con el sistema solar. Hemos de entender entonces que en las condiciones de otros planetas, los campos de fuerza o de interacción entre el Sol y cualquiera de los planetas, las distintas fuerzas van a ser diferentes a las fuerzas que se manifiestan con relación a nuestro planeta en específico. Entonces, en el terreno de las emociones, estas se alimentan a través de nuestros sentidos directamente a nuestro cerebro a través de la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto y las interrelaciones que crean las percepciones. En este punto voy a hacer un breve análisis para tener una conciencia más clara de lo que significan las percepciones.
Las percepciones primariamente dependen de nuestros sentidos. Quiere decir que se manifiestan a través de lo que vemos, oímos o podemos oler o tocar o gustar. Sin embargo, pese a que aparentemente todos tendríamos la misma interpretación, la misma percepción, en el terreno de lo íntimo, podríamos decir, o de lo individual, no es igual para todas las personas porque depende del estado específico de cada persona a su nivel más personal. E incluso depende de situaciones que quedan muy grabadas en las historias personales o en las experiencias personales que cada individuo ha tenido, aún no estése consciente de qué situaciones hayan pasado de manera específica en su vida, como podría ser en el caso, por ejemplo, de un niño que quiere alcanzar una golosina que está apenas acabada de cocinarse y está tratando de tomar un sartén o cualquier eh, olla por el mango en la cocina, y coincide que en ese momento hay una moto fuera de su vivienda haciendo aceleraciones constantes y causando mucho ruido. El niño, en cierta forma, está distrayendo su mente sin darse cuenta y no puede concentrarse lo suficiente. Finalmente termina tumbando la olla y quemándose con el producto que deseaba alcanzar. Pudiera ser que con el paso de los años esta impresión haya quedado grabado en su subconsciente y en su edad adolescente y adulta, mientras está realizando su trabajo, no sabe por qué cada vez que oye el ruido de una moto siente nerviosismo. Entonces, la información que se recibe se transforma en experiencia y cambia la percepción, que no es la misma para cada individuo con respecto a la información que ha recibido. Pero en este campo también hay una información que proviene de lo que podríamos decir lo más entrañable, que es el mundo de las emociones y que construye la personalidad y el ego de los individuos, a tal punto que cualquier impresión puede marcar la vida de una persona, y cada vez que esa impresión sea tocada, entonces la persona va a reaccionar, sea abriéndose o cerrándose a cualquier experiencia. Entonces, estas experiencias, que son una información muy guardada, mientras la persona no sea capaz de comprenderla, de manejarla, va a permanecer como una fuente de información que va también definiendo el carácter de su alma. Las almas, en definitiva, son un punto de control en el sistema físico del ser humano, son las que construyen prácticamente el cuerpo físico, que está alimentado por todos los campos de lo que nos rodea, incluidas evidentemente nuestras emociones, que son un programa de comportamiento que hemos adquirido a través de la vida, definiendo nuestra personalidad y nuestro egocentrismo. Es así como procesamos la información en la cual estamos inmersos y lo que determina si expandimos el alma o no. Hemos hablado de que existen 4 elementos principales que están conformados por el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno. Son los elementos que se forman en la alta atmósfera de la Tierra debido a la interacción de los campos de fuerza que provienen desde nuestro Sol
y se interrelacionan con los campos de fuerza que provienen y salen de nuestro planeta. Este es el modo entonces como se crean los elementos que conocemos y muchos otros que posiblemente aún no conocemos y que responde a la condición de nuestro sistema solar y evidentemente en esa relación hay algunas similitudes y algunas diferencias con respecto a cada uno de los planetas que conforman nuestro sistema solar. Tenemos los elementos que conocemos en el planeta Tierra y probablemente muchos de estos estarán presentes en planetas vecinos, pero a la vez habrán diferencias tanto en cantidades como en elementos diferentes que aún no conocemos. Entonces, en cuanto a la naturaleza, existe una variedad de árboles, de formas, de especies, incluidas las formas, tienen una relación de impacto con respecto a la forma de capturar y recibir la energía. De ahí que en los hemisferios, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, donde los árboles, los bosques están más alejados de la radiación solar, las especies tienden a ser coníferas, es decir, una suerte de pirámides naturales que no solamente sirven de antenas, sino como captadores de la energía, ya que esas zonas se encuentran más alejadas del sol, mientras que en la zona ecuatorial los árboles tienden a extenderse hacia los lados, las especies son latifoliadas y más o menos en una relación de equilibrio con respecto al centro, que es su tronco central, y reciben las cantidades suficientes de sol, ya que el equilibrio de la persistencia de la heliofanía o la luminación del sol es y tiene mayor permanencia que en las zonas extremas, sean al norte o al sur del planeta. También cuando las especies latifoliadas ocupan mucho espacio y generan sombras, entonces tenemos plantas más bajas que tienen hojas más grandes para captar con mayor facilidad la energía solar bajo condiciones de sombra, porque evidentemente todas las formas físicas de las plantas tienen una manifestación física de cómo se comporta el giro que la energía tiene en el medio ambiente. Tenemos los diferentes elementos del sistema solar que también tienen sus formas, sus presencias, sus modos de giro, como una manifestación del movimiento de la energía a nivel macro. Y esto constituye, digamos, unas capas que establecen una interacción de campos de energía. Por ejemplo, en el cuerpo físico se manifiesta a nivel de la piel, que es un órgano en sí del cuerpo, y podemos recibir como un modo que no solamente permite, sino que facilita el movimiento de la energía. Nuestra piel en sí mismo, por ejemplo, que es el órgano más visible del cuerpo humano, también tiene una forma de nanorecubrimiento y presencia de carbono en sí mismo como una suerte de estructura que permite la captación, asimilación y traslado de la energía hacia los órganos internos. Quiere decir que
todas las capas de piel del cuerpo, incluido todos los órganos, tienen y crean una interacción constante de campos de energía. Así que sucede como una placa nanorecubierta, como tal sucede también en las hojas. Esta estructura de nanorecubrimiento crea un diferencial de potencial de microvoltios que permite una interacción energética y un movimiento de energía que es completamente asimilable y crea una relación de transformación o de transmutación de energía que sirve para el sostenimiento de la vida y para que todos los procesos metabólicos tengan que cumplirse a cabalidad. Entonces, la tecnología que la Fundación Keshe expresa a través de sus conceptos refleja la forma de nuestro universo, que es en definitiva una interacción constante y permanente de los campos de fuerza, de los campos de energía que se manifiestan en la naturaleza y a través de su composición como carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Tenemos distintas formas de nanorecubrimiento. Aquí tenemos unas vistas ampliadas al microscopio que podemos ver cómo se estructura un nanorecubrimiento en una vista por miles de veces, ya que el nano es casi imperceptible, solamente podemos percibir como tonalidad de color, incluso con manifestación de brillos arcoíris, porque al formarse en color negro cristalizado, es capaz de absorber toda la gama del espectro de la luz solar y descomponerlo en la gama de colores del arco iris. Entonces, estas vistas muestran el cómo está constituida de una manera tan bien estructurada la capa de nanorecubrimiento que a la vez genera un diferencial de energía o potencial o microvoltaje que es diferente con respecto a una capa que no está nanorecubierta. Entonces aquí vemos otra forma de la estructura que va conformando otra vista al microscopio del nanorecubrimiento de una placa, en este caso que se ha puesto como ejemplo. Entonces la misma composición, se puede decir, se dan en los distintos órganos y los tejidos internos, por ejemplo, a nivel del sistema digestivo, que hace posible que la distinta energía que está dentro de la composición del órgano cree esa diferencia de energía que es capaz de transformar en energía asimilable por el cuerpo los alimentos. Quiere decir que en ese ambiente de energía interno es el cuerpo mismo el que transforma el alimento en energía suficientemente asimilable por el cuerpo y no es el alimento en sí mismo el que da nutrición de manera directa al cuerpo físico, sino a través de los campos de energía que se forman, no solamente por la diferencia de potencial de voltaje, sino adicionalmente por la capacidad del cuerpo físico de transmitir información, vibraciones, que hacen posible que esa transformación de los alimentos pase a un estado de GANS. Entonces, lo que verdaderamente tomamos nosotros de los alimentos que ingerimos es el estado de energía. De este modo es como
nosotros tenemos distintas composiciones que rodean nuestra piel, nuestros músculos, nuestras glándulas, la epidermis, la dermis, los folículos del pelo, la piel de las papilias. Todo esto son componentes, formaciones que hacen posible que nosotros tengamos diferentes campos de energía y en nuestra piel existe esa transferencia de energía que viene del universo hacia nuestro cuerpo físico en total, manteniendo nuestra actividad como cuerpos vivos con todo su metabolismo. Lo mismo sucede en el hueso, que tenemos unas cavidades cavernosas. Estas cavidades cavernosas permiten la circulación de energía, donde existe también vibración, resonancia, y los huesos actúan tal cual actuaría un ánodo y un cátodo dentro de un proceso electrolítico pasivo. Es de suma importancia el estado sano de los huesos para que puedan cumplir su rol de facilitar el intercambio de energía. De ello, muchas enfermedades tienen que ver con el mal estado de salud de los huesos. Por eso el cuidado de los huesos es fundamental para el mantenimiento de la salud constante en el organismo. Entonces, visto al microscopio, el hueso se manifiesta de este modo. Podemos ver una suerte de núcleos y una manifestación muy similar a la expansión de energía, o sea, en definitiva, campos de energía que guardan su propia relación, su propio espacio, y ahí evidentemente hay una actividad completamente vinculada a la manifestación de cómo se comportan las polaridades, el intercambio energético que se da al interior del tejido óseo. Entonces, de este modo es que cada órgano del cuerpo está rodeado de capas. Estas capas también permiten la creación de estos campos de energía, absorben los campos necesarios para mantener los órganos sanos, pero a la vez cada capa tiene un diferente potencial que permite el movimiento atómico de neutrones, electrones, protones a lo interno de cada una de estas capas y permite que la energía circule a través del cuerpo. Si un cuerpo por proceso de avejentamiento llega a un punto donde esta energía ya no puede circular, es como una batería que por más que le queramos dar carga, simplemente ya no la asimila, entonces su existencia física en el plano de la fisicalidad llega a su fin. Entonces nuestra piel, que también tiene capas, las capas están actuando como filtros y permiten que ciertos campos actúen con las diferentes partes del cuerpo. Es de ese modo como a través de las manos, de los pies, podemos sanar órganos distintos del cuerpo a través de procesos en los cuales podemos conectar con los canales de energía, y cómo podemos sanar a través de manipular esos canales, o también con el uso de esos canales nosotros podemos sanar a otras personas utilizando las manos como puente de comunicación y distribución energética.
Entonces, ¿cómo es que actúa el cuerpo con estos campos? Y la comprensión de la ciencia convencional actual dice que nosotros absorbemos nuestra fuente de energía a través de los alimentos, pero el alimento se descompone en el proceso digestivo, y absorbiendo vitaminas y minerales según el concepto de la comprensión científica actual. Entonces, quiere decir que apenas un 20% de la energía que requerimos para vivir viene a través de la ingesta de comida, mientras que el 80% de lo que realmente vivimos viene a través de la piel y la respiración. Hemos visto tantos ejemplos de personas indigentes que no tienen una dieta estable, ni una dieta sana, y muchas veces comen residuos que encuentran en los basureros. Y a pesar de que tienen la piel completamente contaminada de suciedad, aún pueden tener captación de energía porque en cierta forma la suciedad que se ha acumulado en la piel viene a convertirse finalmente en una nueva capa que en vez de obstruir también aporta a crear un diferencial de potencia que permite que la piel siga captando energía. En esas condiciones, una persona que está en una situación así, simplemente bajo los conceptos de la ciencia convencional, no debería vivir, tanto por considerarse que está expuesto a una enorme cantidad de virus, bacterias y demás patógenos. Sin embargo, la acumulación de grasa que se convierte finalmente en una nueva capa crea ese diferencial de potencia que le permite al cuerpo seguir adquiriendo energía. Es así como viven los seres vivos mediante la absorción de un gran porcentaje de energía que no depende directamente de la alimentación que tomamos. Acá tenemos una imagen de un dispositivo mejorado de lo que fue la Photokirlian creada por el doctor Konstantin Korotov, que él perfeccionó este dispositivo para poder fotografiar la energía que deviene de la estructura del agua y llevar a la computadora esta imagen de emisiones electrofotónicas o biónicas de diferentes objetos, incluidos los cuerpos físicos. Y resulta que aquí vemos una imagen a la derecha donde el aura está fracturada, mientras a la derecha tenemos una imagen ya el aura completa una vez después de haber establecido un balance energético. Entonces, lo que muestra la imagen es las emisiones fotónicas o biofotónicas o biones de una persona una hora en una sesión en el campo de energía de los dispositivos propuestos por la Fundación Keshe. Entonces, la imagen de la derecha demuestra cómo la quiebra del campo de energía, en este caso que podríamos entender también como el campo electromagnético del ser humano, o lo que ya es comúnmente conocido como el aura, deja de estar fracturada y se equilibra, demostrando una mayor energía y vitalidad.
Así, de este modo, todo en el cuerpo físico está hecho de gases en estado nanosólidos, que son una manifestación del estado de la materia en su estado de alta energía. Y de este modo, cualquier estado de la materia, incluido los alimentos que ingresan al cuerpo, se convierten en un estado de energía o estado de GANs. Digamos entonces que los alimentos se gansifican en el estómago, en el proceso de digestión, dentro de los intestinos, donde hay campos energéticos manifiestos en vibraciones, en frecuencias, en hercios, en resonancias. Y una vez que se convierten en campos de energía, esos campos se absorben a través de las distintas capas de las paredes de los intestinos y de los demás órganos que conforman el conjunto del sistema digestivo. A nivel energético, entonces, el cuerpo crea una condición de energía que va desde la materia al estado de GANs y viceversa. Existe entonces una dinámica de fuerzas que podríamos llamar que se cohesionan y otras que se distensionan para generar el proceso digestivo, en el cual los subproductos de desecho van a ser expulsados posteriormente del cuerpo físico. ¿Preguntas al momento? Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con la naturaleza. Repasando los conceptos de las charlas anteriores, primeramente comenzamos por el entendimiento de que todo en este universo y más allá está hecho de la interacción dinámica de los campos. Y también estos campos manifiestan dos de los componentes de la energía, que son el campo magnético y el campo gravitacional, los que denominamos dentro de esta ciencia como campos Magrav. Toda la vida en este planeta está hecha del mismo tipo de aminoácidos básicos, que son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno. Todas las plantas están compuestas de billones de ganses, es decir, están en un estado de energía conformando un plasma total de la planta. Vamos a ver cómo entonces se establece esta relación en el metabolismo, la fisiología, el crecimiento y la expansión de las plantas. Llamamos a las plantas, como hemos dicho algunas veces, como las personas verticales, y el principal movimiento o manifestación de las plantas es su crecimiento hacia arriba, a partir del suelo y hacia abajo dentro de la tierra a través de la penetración de sus raíces. Las plantas se expanden horizontalmente con sus ramas y sus hojas hacia los lados. Hemos visto que puede ser de manera latifoliada o conífera o mixta, mientras las raíces también se expanden hacia los lados en la tierra en la misma proporción de equilibrio, para que el enraizamiento en la tierra pueda ayudar a soportar el enorme esfuerzo que soportan las plantas, los bosques, cuando son azotadas por el viento, y poder permanecer aún en pie pese a los vientos en condiciones normales. Hay ciertas variedades de plantas que evidentemente ante los huracanes
finalmente terminan sucumbiendo. Eso es un hecho, pero la inmensa mayoría de las plantas, en la mayor parte de los casos, permanecen en pie. Entonces, las plantas tienen una sensibilidad energética mejor que la que tiene el hombre, o el hombre aún no es 100% consciente de su sensibilidad energética para entender el entorno energético que le rodea. Las plantas están usando y nutriéndose de esa energía que proviene del medio ambiente y al mismo tiempo usan estos campos Magrab para crecer. Las plantas han decidido de manera natural dónde quieren vivir. Es el ser humano quien ha cambiado estos hábitats, a veces con acierto, a veces con daño, pero de manera natural las plantas de desierto son las que tienen las condiciones de forma física, de forma geométrica, para transformar incluso o captar o conformar a través de sus antenas las pequeñas cantidades de agua que se pueden manifestar como rocío para poder nutrirse. Entonces, emiten la condición energética necesaria para formar la molécula del agua. Aún lo hacen así ciertos animales que tienen carapachos y formas particulares en su piel que pueden vivir en las condiciones de desierto o en las condiciones extremas de alturas y montañas rocosas. Entonces, las plantas en función del tiempo, hay aquellas que son perennes, otras que son de ciclo corto, como en el caso de una lechuga que puede, en dependencia de las condiciones de cultivo o de variedad, estar lista para ser utilizada entre 8 a 12 semanas, mientras los árboles pueden estar con una extensión de vida entre 100 e incluso 1000 años o más, en dependencia de las condiciones y características de cada árbol. Pueden también vivir 2000 años y elegir la posición que requieren para sobrevivir, pues las plantas han comprendido bien las condiciones de su entorno para asegurarse que puedan vivir de una manera asegurada por cientos de años. Es por eso que nosotros tenemos diferentes tipos de plantas en diferentes partes del mundo que han encontrado y han asimilado las condiciones de energía para adaptarse plenamente a su entorno. Asimismo, vemos plantas características y propias de las condiciones de desierto y también las condiciones oceánicas profundas. Hay plantas que crecen en las condiciones de páramo y por más cuidado que tengamos, si es que deseamos cultivar en el valle, no podemos mientras no seamos capaces de crear las mismas condiciones de energía, no necesariamente del suelo, que existen en la energía de los páramos, que tienen un nivel de electricismo y magnetismo más alto que a nivel de los valles. Entonces, nosotros cambiamos o destruimos nuestro entorno para satisfacer de una manera mecanicista, egótica, nuestras necesidades, sin considerar las necesidades del ambiente y de todos los demás y las demás entidades vivas que nos rodean. Porque el ser humano no entiende el cómo usar equilibradamente el medio ambiente en este planeta. Y esta condición, debo recalcar, que se debe al hecho de los últimos 150 años
digamos que en términos generales la intervención del hombre en la naturaleza empezó a partir del descubrimiento del fuego, por lo menos hace unos 10.000 años. Y esa intervención empezó ya con un proceso gradual, lento de destrucción del planeta, pero es apenas hace 150 años con el aparecimiento de la revolución industrial, donde se va perdiendo de manera equilibrada el equilibrio relacional entre los humanos y el planeta. Entonces, las plantas usan esta energía del medio ambiente y usan estos campos magnéticos y gravitacionales para crecer, pero también entregan energía al medio ambiente. Esa interacción de campos donde las plantas absorben nutrientes, prácticamente estos no proceden ni de ningún estado de la materia en sí mismo o de los suelos, sino de la energía que proviene del medio ambiente. Son entidades de energía que están interactuando únicamente con los campos de energía del medio ambiente. Por ello, nuestra comprensión actual de las plantas, que se limita a creer que su nutrición proviene de los nutrientes del suelo. Hemos puesto el ejemplo y volvemos a repetir sobre la base de esta afirmación en relación con este árbol en específico que se encuentra en Australia, en New Gales del Sur, donde tiene miles de años y se encuentra en un ambiente de pavimento cubierto por una vereda encementada y adelante tenemos una avenida completamente pavimentada. Entonces, este árbol tiene más de 100 años y ha estado viviendo en el mismo suelo todo este tiempo. Seguramente entonces, de acuerdo a los conceptos de la agricultura convencional, ya habría agotado los nutrientes durante todo este tiempo y las raíces habrían ido bajando y extendiéndose de costado en busca de nutrientes. Sin embargo, las hojas caen, crean una condición de abono natural alrededor de la base del árbol, pero en este caso el árbol tiene el pavimento, tiene entonces una capa impermeable que impide que el árbol pueda aprovechar el proceso lento de compostaje natural que se generaría alrededor de estos árboles. Entonces, deberíamos preguntarnos cómo estos árboles que tienen tanta edad, incluso hay otros árboles más viejos, están aún vivos bajo estas condiciones que no son naturales porque se encuentran en un medio completamente urbano. Entonces, ¿de dónde obtienen los árboles sus nutrientes o la energía que requieren para vivir? Si se encuentran bajo esas condiciones de suelo impermeable, compacto, endurecido, sin fertilización y riego. Y es que en este caso los árboles están obteniendo sus necesidades de energía de los campos que les rodean. Y sus necesidades son diferentes de las de un cultivo de crecimiento rápido, por ejemplo, en el caso de los cultivos de ciclo corto, como las lechugas, las zanahorias, entre otros. Aquí vimos el área que está subrayada, donde cada hoja, cada rama interactúa con los campos y el árbol se transforma en un gran reactor de energía.
¿Cómo se conectan entonces las plantas con su entorno y con los campos de energía? ¿Y cómo se establecen esta relación de los campos gravitacionales y magnéticos en las plantas y de las plantas? Ya que las plantas tienen igualmente un campo magnético y gravitacional, así cada especie tiene diferentes formas de hojas, diferentes disposiciones en el entramado de las ramas, en el tamaño de las plantas, en sus formas generales, van variando en intensidades, tonos, grosores, formas específicas, incluso en cada una de las hojas, de sus semillas, de sus florescencias. En tal sentido, todas estas diferencias se producen debido a esta interacción de los diferentes campos y son una manifestación precisa de estos campos, ya que las plantas demuestran en su crecimiento que se orientan o orientan sus hojas en las mismas formas en que se relacionan con el movimiento propio y característico de los campos de energía. Aquí tenemos, por ejemplo, distintos tipos de hojas. En el caso de la hoja de perejil, del maracuyá, todas las plantas van teniendo distintas formas en las que asumen la energía a través de sus hojas. Tenemos hojas opuestas, hojas verticaleadas, hojas alternadas. Los bordes de las hojas actúan de manera diferente con las características de cada campo, así cada manifestación de formación de puntas son como suerte de antenas que van captando energía que son diferentes a las necesidades de cada tipo y especie de plantas. El grosor de las hojas, sus formas, incluida la presencia de las espinas, tienen un rol en cuanto a la energía, en cuanto a la forma de capturar la energía. Y de acuerdo a las distintas alturas, al distinto crecimiento, las plantas establecen una relación equilibrada entre ellas que no tiene nada que ver con el monocultivo, al cual incluso se le ha dado el nombre bastante acertado, podemos decir, del desierto verde. Quiere decir que forzadamente están conformadas en contra del sentido de cómo se forman las plantas en sí misma en la naturaleza. Pero los cultivos industriales no respetan este conocimiento o no tienen interés en cultivar de una manera equilibrada, sino en obtener la mayor rentabilidad posible usando contaminantes para forzar el crecimiento de las plantas, destruyendo su función natural y su capacidad de nutrir con sanidad. Ya que las plantas son reactores vivientes, entonces, de acuerdo con su altura, con sus formas, con cómo se disponen sus hojas, crean estos campos magnéticos y gravitacionales, pueden atraer y crear desde el entorno los campos de los elementos que necesitan para que la energía esté activa e interrelacionada, facilitando el desarrollo y el crecimiento en todos sus segmentos. Así vemos, pues entonces en el mismo ejemplo, como cada hoja, cada rama interactúa con los campos. De este modo hemos puesto el ejemplo de este viejo árbol donde se manifiesta como un gran reactor de energía. Ya que los flujos de campo alrededor de las plantas fluyen hacia afuera,
generando una dona donde en la parte inferior fluyen hacia adentro. Entonces hay una interacción centrífuga y centrípeta que está abarcando toda la energía que se manifiesta en el modo en cómo se curvan y se desenvuelven las energías tanto en el área de la raíz como en el área del follaje. Y esos flujos van de arriba hacia abajo y viceversa, recibiendo todos los campos de energía del suelo, también de la atmósfera. Esta es una manera en cómo vemos cómo se manifiesta prácticamente una dona energética donde los campos fluyen en la parte superior hacia afuera y en la parte inferior hacia adentro. Entonces lo que tenemos es un flujo de energía de arriba hacia abajo. Los campos se encuentran en todas las estructuras de las rocas, las bacterias, las células, los animales, otras plantas, los planetas, los sistemas solares, las galaxias y el universo. Pero aún más existe la presencia energética del ser humano como tal. E incluso esa presencia energética hace que ciertas plantas sean posibles cultivar por una persona, mientras que esa persona por condición energética no puede cultivar todos los cultivos que desearía porque unas le son coincidentes, le son amigables con su energía interna. A cambio que el hombre puede modificar esa circunstancia a través del entendimiento de las energías, porque si sabe expresar y manifestar la energía de su alma, entonces puede pedir a las plantas que por favor crezcan para proveer de necesidades alimenticias y nutricionales a las personas. Estos elementos de flujo entonces hacen que una parte de la energía del suelo vaya hacia arriba y interactúe con las hojas, creando estos campos que vuelven a ingresar la energía que ellas mismo también producen, y ese ambiente constante de energía es el que permite el metabolismo completo para que las plantas sean capaces de volver a asimilar lo que ellas mismas emiten dentro de ese ambiente energético constante. Así tenemos que cada planta entonces tiene su propio domo de energía, su propia característica, su propia forma física, lo que crea una variedad específica, y muchas de ellas tienen evidentemente esta forma física que se asimila mucho a la expresión y manifestación del domo. Entonces, la mayoría de las hojas tienen una superficie brillante en la parte superior para crear esta diferencia de potencial de energía, y la parte inferior de la hoja, en cambio, no es brillante. Normalmente la parte brillante siempre es la que está expuesta al sol, y a través de eso se manifiesta esta diferencia, cumpliendo el mismo rol que cumpliría el ánodo y el cátodo, y por lo tanto cumple con la función de captura tanto del dióxido de carbono, como si la condición de energía cambia en la noche, eh, entonces presentan distinta producción con respecto al día. Al día normalmente producen oxígeno.
En resumen, las plantas son reactores vivos, son seres avanzados que usan estos campos para obtener la energía. Son maestras en su entorno energético que están muy acordes a estos flujos de campos que nosotros no los vemos con nuestra simple percepción. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Ahora vamos a copar el tema relacionado con el alma. Igualmente los seres humanos somos seres de plasma. Esto ya lo hemos visto, vamos a repasar la primera parte. Cada plasma entonces tiene un campo primario fuerte, eso establece el alma. Igualmente los bordes exteriores, a medida que se desenvuelven, pues se muestran como una entidad física, es el cuerpo físico, y los campos intermedios están conectados a través de la emoción. Hemos visto que el alma tiene su centro principal en el cerebro, las emociones están ubicadas en el área intermedia y los atributos físicos están controlados por las capas externas del cerebro. El campo más fuerte evidentemente está en su centro, en el alma y en el terreno de la manifestación a través de sus emociones. Entonces, el alma como energía fundamental crea el cuerpo físico en el entorno de nuestro planeta y el medio ambiente crea también el cuerpo físico debido a las condiciones específicas de este planeta. De ahí tenemos las condiciones de la forma física en musculatura o en diferencias incluso de género, que son dadas por las condiciones de energía que son características a cada lugar, y es por eso que vemos o podemos incluso reconocer cuando una persona se hace presente y es extranjera, y muchas veces nos da a conocer de qué país viene. De algún modo es casi como que ya sabíamos al observarle, porque podemos distinguir si un extranjero es normalmente, por ejemplo, de Rusia o de Estados Unidos. Es como que tuvieran una tipología característica, y esa tipología viene a manifestar la parte relacionada con el ambiente energético de ese sitio en específico. Todo esto forma un campo de creación que, a más de la acción de los GANs, también representan una manifestación de un campo de creación que está asentado en nuestra alma, que es la que crea un ser humano. Y entonces cada entidad es como una versión tridimensional de un imán redondo, desde el cual damos y recibimos los campos de energía de una manera continua. También impactamos en todo lo que está en nuestro entorno, incluido la materia, aun aunque cuando no nos demos cuenta de ello, estamos constantemente influenciando en el todo. Y a la vez el todo también influencia en nosotros, porque también manifiestan un campo de energía. Entonces, como campos de energía, el ser humano está como la esencia de la creación, como su alma es el creador y crea el aspecto físico y su experiencia en la realidad en cada momento de su existencia. ¿Cómo estamos actuando el uno con el otro?
es algo que deberíamos preguntarnos, porque todos estamos a través de la energía, queramos o no, lo sepamos o no, completamente interrelacionados. Somos uno con el todo, uno con los demás y viceversa. Entonces, la relación entre las personas también se establece a nivel de la energía, que es una relación a nivel del alma, donde todos los campos de nuestras almas provienen de una misma fuente. Esta que tenemos internamente como una manifestación también de los campos del universo. Así estos campos coinciden, se pueden dar y tomar libremente. Y cuando más damos, entonces creamos una condición de un flujo de abundancias que entran y salen, porque al despojarnos simplemente debilitamos para que nuevas energías cedan a favor nuestro, porque se corresponde con la ley de energía. Lo más fuerte cede a favor del menos fuerte. Entregamos así nuestra alma incondicionalmente. Esto es lo que llamamos amor. El término amor implica muchas cosas. Debe estar completamente libre de manifestaciones de ego. Muchas veces hemos confundido la palabra amor bajo anhelos egóticos, y por lo tanto finalmente terminamos en un fracaso, porque está ya contaminado por deseos o anhelos que no se corresponden con la naturaleza real, ni con la natural en sí mismo, tal cual funcionan las leyes del universo. Estos campos Magrab también son una manifestación de nuestras emociones, que actúan como filtros de estos campos, sea que atraigan una u otra de estas fuerzas de manera dispar o también de manera armónica, en dependencia de cómo manifestemos nuestras emociones. Si estamos en una condición de equilibrio, entonces la presencia de estos campos también serán dados en una condición de equilibrio. De ahí que el amor incondicional implica que una persona está dispuesta a manifestar sin expectativas o sin condiciones, no espera nada de vuelta, es decir, ni reconocimiento ni aceptación, sino que simplemente da porque encuentra alegría y satisfacción en el hecho de dar. Por eso dan de una manera libre, como una forma de energía, asegurándose que se establezca un continuum de fuerza interna, vital y felicidad como realización constante. Entonces, al dar, estamos abiertos de algún modo a recibir, o nos hacemos merecedores de recibir, lo que nos permite transformarnos en seres vitales. Podemos establecer una convivencia pacífica donde todos podemos, de una manera armónica, beneficiarnos y tener un crecimiento compartido. ¿Y por qué razón es que no estamos haciendo esto? Debido a que nuestros pensamientos, emociones actúan como filtros de estos campos y están contaminados nuestras emociones por nuestras formas de ego. Lo que cuanto más experimentamos en el terreno de la fisicalidad, bloqueamos por nuestras historias personales la salida y la entrada de estos campos de energía. Impedimos la fluidez de los campos de energía y finalmente, como consecuencia, creamos condiciones
energéticas desequilibradas que derivan en distintas afectaciones. Dado que esto cambia la intensidad natural de los campos que damos y recibimos de una manera natural, ya que nuestras emociones tienen la capacidad de desarmonizar la energía que está en nuestro entorno y la que nos está próxima. Entonces, entre dos personas, también las emociones actúan como filtros, hace que esas diferencias de individualismo o egotismo impidan una plena, libre realización sin prejuicios, completamente abierta, donde exista plena comprensión y aceptación del otro, entendiendo que cada cual tiene un proceso diferente, una forma diferente de entender a través de la percepción, ya que la percepción está contaminada por la individualidad y la experiencia de cada ser, que es único en sí mismo. Entonces, los pensamientos, las emociones, salen como campos magnéticos y regresan como campos gravitacionales. Ambos pensamientos y emociones son un campo MAGRAV que tienen una fuerza específica, crean nuestros pensamientos todo el cuerpo, imaginando que existe lógicamente una intencionalidad. En cierta forma, todo pensamiento o sentimiento no está libre de intención, sea la que sea, puede ser de carácter positivo o negativo, y es de ese modo en que creamos el mundo que queremos, o más bien el que nos merecemos, en el sentido de que no tenemos otra cosa de experimentar lo que interiormente somos como campo de energía en sí mismo y en nosotros mismos. En este sentido, la intención que es consciente, o sea que en la cual se revela un nivel de conciencia, permite una creación igualmente consciente de cada momento en la vida de una persona. Así, de este modo, la intención de dar en beneficio de cada ser está creando una elevación al nivel del alma para sí mismo y para todos. Debido a que las fuerzas emocionales de la persona, que son de características únicas, deben ser entregadas de manera incondicional a cualquier persona que necesite y pueda usarla. Esto pone las condiciones del dar, crean problemas en cuanto a lo que realmente se recibe por lo que fluye de regreso a una persona. Quiere decir que cuando la intención no está cargada de completa sanidad, quiera o no va a afectar a la otra persona, y eso retorna directamente a la persona que emite esas intenciones intencionadas o específicas. Como consecuencia, cualquier deseo de afectación crea una suerte de efecto cuántico que afecta a todos, pero en particular a la misma persona que genera esos campos de energía. En un paralelismo de ejemplo, podríamos tener que un árbol enfermo está creando condiciones energéticas enfermas, y esas condiciones energéticas enfermas están regresando a sí mismo, y es como poco a poco el árbol va decayendo. Lo mismo entonces, finalmente el árbol puede secarse, puede morir. Las mismas condiciones a nivel de energía están dadas para cualquier ser viviente. De ahí que las intenciones se capturan en todos los dispositivos de plasmas que se va creando,
Igualmente, intenciones para la salud, el bienestar. Por esto hay que tener mucho cuidado en la elaboración de los distintos dispositivos propuestos, inclusive a nivel de las condiciones de ambiente, ya que es fácil comprender que un día de sol tiene mucho más energía que un momento de lluvia. Es por eso que muchas personas apenas comienza la lluvia buscan acostarse no porque eh, por buscar el calor físico, sino porque simplemente cayó la energía y el cuerpo automáticamente busca un suplemento de energía que puede ganar a partir del descanso. Hemos visto que los pensamientos positivos se proyectan en el agua, se manifiestan a través de cristales hermosos que se dan en las fotografías microscópicas, pero igualmente en el hielo, en los cristales que se pueden observar en las microfotografías. Muchas veces las personas que observan la atmósfera, hay días en que las nubes están tomando formas muy parecidas a formas aladas, como alas de ángeles, digamos. Esos son días que están cargados de muy buena energía. Se puede observar mayor limpieza en la atmósfera, mayor brillo solar, mientras que hay días más oscuros donde no se manifiesta ese tipo de nubes y esos días están cargados de menor energía. Entonces, en esa forma también incidirán en la formación de los ganses, pese a que la persona tenga suficiente buena intencionalidad. Debe considerar también los factores externos a su voluntad, que por el momento aún no puede controlar o no se ha preparado para controlar y cambiar las condiciones de ambiente externo. La ley pues implica que cuando más repartimos, entonces más recibimos, porque lo que estamos haciendo es permitir el flujo de la energía. Todo lo que estamos viviendo como especie en este planeta que se relaciona con las enfermedades, el fracaso económico, es ir contra de esta ley natural a efectos del miedo que impide que las personas impidan permitir el flujo de energía a través de acaparar, ya que el dinero también es una manifestación de energía, por eso se llama corriente. Entonces, ese impedimento decae finalmente en la destrucción de las condiciones que deberían ser óptimas para poder vivir en equilibrio en la sociedad, generando no solamente pobreza, sino sufrimiento, enfermedades, condiciones psicópatas en las cuales proliferan los ladrocinios y que no puede ser de otra manera porque tal cual es la cabeza, como son los psicópatas políticos que nos gobiernan, que son los que más roban, evidentemente crean una condición de ejemplo en que cualquier persona en condición de pobreza se ve forzada a tener que hurtar algo para poder tratar de sobrevivir. Entonces, mientras más damos incondicionalmente, evidente que más podremos recibir porque esa envolvente energética nos está alimentando a nosotros mismos desde la fuerza interna de nuestra alma. ¿Alguna pregunta? Aquí vamos a concluir. Yo tengo una reunión a las 8 de la noche, así es que les voy a pedir disculpas si desean seguir usando la sala y compartir entre ustedes.
Mientras tanto, les puedo acompañar hasta esa hora. ¿Alguna pregunta, alguna opinión? Bueno, si no hay preguntas, entonces les agradezco mucho por la asistencia y la paciencia. Vamos a continuar el día sábado con la lectura y posteriormente a solicitud de Walter, también tendremos una lectura de un tema específico que solicitó para seguir en la continuidad de las charlas holísticas. Nuevamente, muchas gracias y pidiéndoles disculpas porque... Alfredo, por favor. Adelante, Alfredo. Tenía interrumpido, perdón, el mic, el micrófono. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos los compañeros. Quería, antes que te retiraras, agradecerte muchísimo la exposición que has compartido. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Bueno, entonces al no existir preguntas, les agradezco mucho. Voy a Por ahí retirarme. Alejandra puso en el chat, perdón, Jorge. Si quieres abrir el micro, Alejandra, porque no comprendí lo que escribiste. Ya, vamos a contestar entonces. Adelante, Deba. Buenas noches, Jorge. Bueno, de verdad que está el tema muy increíble, está muy entendible. Muchas gracias, Jorge, pero yo también quisiera, pues, a las personas que nos escuchan, en este momentico estoy viendo que habemos 24 personas en sala, que está muy bien de que hagan sus preguntas, porque las preguntas de uno serían las respuestas para otras personas. Entonces, pues tampoco sea que siempre las mismas personas seamos las que participemos. Entonces yo pido pues a todos los compañeros que están en sala, pues que se atrevan a hacer preguntas. Eso era, muchas gracias. Gracias. Adelante, Alejandra. No podía abrir el audio. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por tus charlas, siempre nutritivas, lindas. Quería hacerte un comentario acerca de los coles simétricos y tantas plantas, ¿no? Cactus, que tienen esa geometría sagrada tan perfecta, ¿no? Bueno, como los girasoles y, bueno, hay algunas que crecen en forma sinusoidal, ¿no? Algunos cactus, o tienen otro nombre. No son cactus, suculentas, bueno, muchas variedades. Si se debe a algo especial, ¿no? Sobre todo lo que uno ve en las verdulerías, algunas que son, además de los brócolis, algunas coles que son geometría sagrada que se nota clarísimo. La pregunta es si esas plantas en sí, pregunto, ¿no? ¿Podrán tener cantidades de energía determinada como una absorción de oro monoatómico o algo que les dé esa forma tan exacta en su crecimiento? Gracias, Jorge. Efectivamente, tienen unas condiciones muy particulares. Normalmente están en zonas donde se requiere más energía, por eso tienen esa forma geométrica específica como las coníferas, porque se encuentran en zonas más alejadas de la emisión solar.
pero no solamente por su forma geométrica capturan más energía, sino que influencian sobre todo el medio ambiente, incluidos los seres humanos y la sociedad en su conjunto. De ahí que hay países en particular, por ejemplo, el caso específico de Rusia, que tiene mayor cantidad de científicos en relación con otros países y finalmente está preparado más que otros países para el reto actual que se está imponiendo a la humanidad. Quiera o no, estos árboles influyen en el desarrollo también de la conciencia del ser humano y la colectividad. Hay una obra que se llama, bueno, el título no recuerdo, pero habla de los cipreses o de los bosques rusos y demuestra cómo finalmente entonces crean una condición particular única para Rusia y en algún momento como que cambia el orden de las letras de la palabra en sí mismo y trata de manifestar entonces que el nombre de Israel está escrito en forma al revés en la palabra Rusia y que más bien Rusia sería el pueblo elegido de Dios. No quiero discutir sobre ese tema, solamente estoy recordando algo que leí algún momento. No estoy a favor de ni una ni otra posición en ese sentido. Lo que estoy trayendo a la palestra es que sí existe una influencia entre las formas físicas geométricas y que esas formas físicas geométricas, a pesar de ser naturales, influyen directamente sobre el todo, sobre el ambiente, sobre las personas, la sociedad en su conjunto. ¿Alguna otra pregunta, opinión? Adelante, Eugenio. Quería saber cómo se fecundan las coníferas para reproducirse. Bueno, normalmente a mi entender, existe polinización natural a través del viento, pero una gran parte de la polinización le realizan las abejas. Yo en mi adolescencia manejé muchos apiarios y me podía dar cuenta que cuando había la floración del eucalipto, que normalmente tienen una cápsula donde almacenan la semilla, son similares en los cipreses, también en los pinos. En cierta forma se lograba... Plantas simétricas. Plantas simétricas. En cierta forma se lograba que las abejas prácticamente creaban un ambiente de estímulo. Algo así como para decirlo de una manera simbólica, es como que el árbol podía decirse, sentía la energía de la abeja como si la abeja estuviese disfrutando de una relación íntima con el árbol. Y el árbol también es como que entendía esta relación de intimidad y ante la presencia de las abejas aumentaba la cantidad de floración, se sentía estimulado. Y entonces en otras zonas que yo conocía bajo las mismas condiciones, pero que por A o B no habían colmenas, a pesar de los bosques tener la misma madurez,
no había la misma cantidad de floración, mientras estaban en las mismas condiciones geográficas, es decir, el mismo tipo de terreno, el mismo tipo de temperatura. Existe una relación íntima, se puede decir, entre todos los elementos que constituyen la vida. Y de ese modo es como las plantas también se puede decir que sienten algún nivel de placer en su proceso de reproducción natural. Y se dice que las abejas, el fósil más antiguo de abeja que se ha encontrado, tiene 65 millones de años. Eso significaría que recién en esa época aparecieron las plantas que tienen flores. Bueno, para que exista la vida, el origen es la energía, ¿no? Porque mucho tiempo, por ejemplo, se ha tratado de discutir y decir, bueno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces entramos en una indagación caduca, sin sentido, porque en cualquiera de los casos, primero es la energía. Entonces, en ese sentido, si no existía la energía como tal, simplemente no existía la vida, porque la vida depende de la energía. Entonces, a mi modo de entender, o se formaron en una misma condición de tiempo bajo la presencia de condiciones energéticas específicas. Podemos observar, si observamos con detenimiento y si buscamos en Internet, vamos a encontrar y darnos cuenta que existieron árboles súper gigantes y que si esto lo acoplamos a las cosas que se dicen en la Biblia, donde existieron gigantes, pero también se dice que caímos como planeta, salimos del paraíso terrenal, por otro lado, el tema de ángeles caídos. Lo que se puede entender es que cambió la condición energética del planeta y dejó de existir la energía que existía en un determinado momento, en los cuales entonces el planeta, se entiende, vivía en otro nivel de vibración y por lo tanto también coincide con el hecho de que se dice pues que los profetas o quienes aparecen ahí como líderes espirituales o de guías, había algunos que tenían 700, 800, 900 años. Entonces, quiere decir que las condiciones del planeta en ese entonces eran elevadas, pero una vez que se produce esta caída, y parecería ser que esto entonces también tiene que ver con el aparecimiento de una especie que empieza a dominar a la humanidad, la situación que está presente hasta el día de hoy, prácticamente es como que a nivel de energía podríamos decir entonces que el planeta y toda la existencia entró bajo el dominio del mal o de los ángeles caídos o la salida del paraíso terrenal. Al menos así es como yo trato de hilar, uniendo una cosa con otra. Gracias, Jorge. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradeciéndoles mucho nuevamente por la paciencia y la escucha, pues esperamos vernos normalmente este próximo día sábado. Si desean continuar con la sala. Perdón, Jorge, ahí escribí en el chat, no podía habilitar el micrófono. Quería preguntarte
y algunas de geometrías sagradas fractales, bueno, como todas las plantas son geométricas, pero algunas se nota muchísimo como algunos tipos de, bueno, los brócolis, algunas frutas también con espinas como la graviola, si se pueden relacionar con que sean más terapéuticas para el cáncer, por ejemplo, por la energía que tienen, ¿no? Pregunto. Bueno, habría que probar, yo entiendo que sí, que puede ser completamente emparentado porque por alguna razón que sea, y normalmente, por ejemplo, yo he visto, he observado que existen determinadas zonas donde existen plantas, por ejemplo, con las cuales se hacen limpias o armonizaciones, o lo que se llame a nivel de energía, que están presentes en una determinada zona. Pero uno al estar presente en esa misma zona, al observar el ambiente, es diferente al demás ambiente. Uno se siente que es una zona energéticamente cargada. Entonces, estas plantas, a través de su forma física, representan como que tienen mayor voracidad para capturar la energía y por lo tanto, evidentemente deben tener mayor carga energética que otras. Entonces... Sí, a mí me parece, es un tema re interesante, bueno, por lo menos para mí, el muérdago blanco, que hay un producto alemán que lo están cobrando carísimo, unas ampollas, que reduce tumores, ¿no? Y el muérdago es, en este caso es blanco, las hojas son pinchudas, tienen, bueno, el muérdago, ¿no? Tiene hojitas que tiene espinas. Y lo que estaba estudiando, lo que estoy tratando de ver es el palo borracho, que tiene el tronco todo pinchudo, con espinas, y el fruto, la flor, es todo como algodonosa. Fíjate qué diferencia, ¿no? Bueno, me parece que el palo borracho habría que estudiarlo más, es como una planta genial. A mí me parece que lo de las espinas es todo un tema, ¿no? Para investigar la energía que tiene cada una de esas plantas diferentes, ¿no? En lo que es, se me ocurre cáncer. Sí, Gracias, Jorge. claro, son antenas. No sé si me querés contar algo. Sí, antenas, pero ¿no tendrá que ver también con algo de alcalinidad? Pensaba, cómo entregan al ambiente, o sea, no sé, me parece que hay que estudiarlo más. No sé nada, pero por ejemplo el palo borracho es el fruto tan llamativo, ¿no? Lo distinto que es el tronco. Y todo el muérdago, bueno, esto que te decía, la graviola, que es 10.000 veces más efectiva que la quimioterapia, el fruto de graviola. Es genial. Y está llena de espinas. Habría que investigar, me parece, quizás yo estudiar más, a ver qué puede sacarse en función de términos de alcalinidad, ¿no? Y las espinas y ver ese formato, cómo se relaciona, ¿no? No sé si te parece, a mí me parece interesante. Gracias, Jorge. Gracias, sí, lógicamente estamos en un largo proceso de aprendizaje y es importante también la intuición, el sentir de cada cual. Bueno, agradeciéndoles mucho, entonces voy a salir si se quedan ustedes para que pregunten si continúan con la sala. Muchas gracias nuevamente, un gusto haber podido comunicarme. Gracias a todos. Gracias, Jorge. Te tengo la grabación.